Muy buenos días, mis hermanos. Le damos la honra y la gloria a nuestro Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, los invito a que abran las Sagradas Escrituras en la primera carta a los Corintios y leamos del verso 1 al 17. Dice la palabra del Señor así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falte en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteradamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Cristo y a Gallo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Mis hermanos, vamos a darle las gracias a nuestro Dios, vamos a orar. Soberano Padre, te damos las gracias a ti, bendito Señor, por este nuevo día, por permitirnos, bendito Señor, volvernos a ver con los hermanos, a volvernos a reunir. Señor Padre Santo, gracias a ti, bendito Señor, por las bendiciones que tú has derramado en nosotros, Señor, esa salvación que tú nos has dado, llamarnos a ser partícipes de tu familia, Señor. Gracias, Señor. Bendito Padre, también rogamos a ti, Padre Santo, para que seamos cada día mejores personas, Señor, que podamos nosotros parecernos cada día más a Cristo, que sea Cristo formado en nosotros, en nuestro carácter, en nuestras vidas, Señor, que podamos tener un buen testimonio, bendito Señor, primeramente delante de Dios, y delante del mundo. Somos sal, Señor, tú nos has llamado a ser sal del mundo, Padre Santo. Ayúdenos, bendito Señor, a ser esa sal, a tener ese sazón, Padre Santo. Ayúdenos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Muy buenos días, hermanos. En el pasaje que acabamos de escuchar, la lectura de Primera de Corintios y el capítulo 1, encontramos una forma como resolver problemas, resolver las situaciones difíciles que se presentan en la iglesia y también los problemas que se presentan como carácter familiar o también los problemas que generalmente con los que tratamos diariamente. Vamos a mirar el enfoque que Pablo da a cómo se resuelven los problemas bajo la perspectiva del individuo como tal que hace parte de la iglesia y, aparte de eso, la condición que hay en cada uno de los hermanos y de las personas que conformamos el cuerpo de Cristo. Esta iba a ser una carta muy difícil. ¿Por qué? Porque iba a tratar varios asuntos que tienen que ver con la iglesia y en el contexto de la iglesia que estaba en Corinto, habían dificultades a pesar de tenerlo todo, toda la dotación que Dios da a la iglesia. Tenía abundancia de frutos, abundancia de dones, pero a pesar de eso, habían cosas dentro de la iglesia que tienen que ver con los celos, con las divisiones y específicamente un poco más adelante trata problemas morales. Entonces, miremos cómo Pablo afronta la solución de los problemas de la iglesia. En primer lugar, el apóstol lleva las cosas a Jesucristo. Tan es así que los primeros 10 versículos mencionan 10 veces el nombre de Jesucristo. Para Pablo, el tratar las cosas difíciles nos enfoca en estos versículos a que miremos a la luz de Cristo y también a la luz de la cruz de Cristo. En primer lugar, Pablo habla de la iglesia de Dios. Versículo 2. Es la iglesia de Dios, no la iglesia local que está en el lugar donde está pasando las dificultades, y que en este caso es Corinto. Es la iglesia de Dios.
Para Pablo, en donde él se encontrara en una congregación, no era la iglesia del lugar, sino era la iglesia de Dios. Si pensamos así, en este tiempo, no en la iglesia local como tal, sino en la iglesia de Dios, acordaríamos más nuestras realidades de lo que nos une y menos de las diferencias que nos dividen. Este pasaje nos habla del cristiano individual. Primero, las condiciones de un cristiano, de su vida individual ante Dios. En primer lugar, es que la persona es consagrada a Dios en Cristo, apartada para Dios. Ser un cristiano es ser una persona que debe entender que Cristo murió por él y debe saberlo. Y ese es el primer paso con el que afronta Pablo la solución de los problemas difíciles. Primero, que es parte de la iglesia de Dios como individuo, y el individuo como tal debe saber que si es cristiano ha sido apartado para Dios, consagrado para Dios a través de Jesucristo. También los cristianos deben ser o deben tener en cuenta que en el versículo 2, la parte B, han sido llamados a ser pueblo dedicado a Dios. O sea, como individuo, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo como miembros, pegados a ese cuerpo cuya cabeza es Jesús. Si una persona está señalada como propiedad exclusiva de Dios, debe mostrarse idónea en su vida y en su carácter para el servicio de Dios. Entonces, individualmente la persona debe saber que ha sido, si es cristiano, tiene que saber que ha sido apartado, consagrado para Dios en el sacrificio de Cristo. Y la gran mayoría de los problemas que nosotros estamos llamados a solucionar también es entre personas que tienen la misma condición, que hacen parte del cuerpo de Cristo y que son parte de la iglesia de Dios. Entonces, cuando una persona es completamente consciente de que ha sido apartada, separada para un servicio con idoneidad, con excelencia para Dios, debe entender que esa forma de resolver los problemas debe tener una forma como Dios lo ordena. Y Pablo nos muestra un modelo cómo resolver los problemas en cierta forma cuando son individuales, familiares o de iglesia. También Pablo habla de los que han sido llamados en la compañía de los que en todas partes invocan el nombre del Señor. Esta connotación del versículo 2 tiene que ver es con mi responsabilidad, que como parte de la iglesia de Dios yo afecto y también a mí me afecta todo lo que tiene que ver con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo resolver problemas cuando a diario tenemos que solucionarlos? Tenemos que mirar que Pablo nos enseña a llevar todo a Cristo, a Cristo. Y no solamente llevar los temas y las dificultades a Cristo para tomar decisiones, sino a Cristo y la cruz de Cristo. O sea, ¿por qué fue Cristo a la cruz? Cristo fue a la cruz por mí, para pagar la maldad de mi pecado y la sentencia de mi pecado, que es la muerte, como dice Romanos en el capítulo 6, el versículo 23. El Señor Jesucristo es nuestro Señor, pero también es el Señor de los demás. Entonces, si nosotros entendemos esta verdad que nos está dando aquí el capítulo 1 de Primera de Corintios, en el problema que tenía que solucionar a través de una carta el apóstol Pablo, en primer lugar, él no toma ninguna autoridad personal o a título personal el desarrollo de cómo puede resolver el problema. El problema es específicamente entender que esa iglesia tenía los dones del Espíritu Santo. Era una iglesia
que tenía la dotación de Dios, como ha sido la promesa de Dios para cada uno de nosotros cuando hemos entregado nuestra vida a Jesús. Él nos ha sellado con su Espíritu y a través de su palabra hemos entendido cómo es que debemos disfrutar de ese fruto del Espíritu Santo. Tenemos que dar resultados, y dentro de los resultados que debemos mostrar es cómo resolvemos nuestros conflictos, nuestras dificultades, nuestros problemas. Es mirando la condición del otro que también hace parte de la iglesia que es de Dios. No la iglesia local, no la iglesia o la congregación de tal lugar. Entonces, cada uno puede decir de Cristo que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí como si no tuviera alguien a quien más amar. Cuando entendemos que Jesucristo se entregó por mí y que dio todo, era específicamente, de cierta forma, como si yo estuviera diciendo: Señor, tú lo diste todo por mí, como si no tuviera a nadie más a quien amar. De esa forma, nosotros podemos entender que si yo estoy aquí es por el sacrificio de Cristo, por el amor de Dios y porque me ha llamado a ser parte de un pueblo elegido, escogido, separado para Dios. Y me afecta y afecto con mis dificultades, con mis problemas, la iglesia. No la iglesia local, sino la iglesia de Dios, la iglesia universal. Cuando Pablo predicó el Evangelio a los corintios, dijo que Cristo podía hacer varias cosas por ellos. Y ahora veía cómo una realidad no se puede convencer a nadie que se haga cristiano. No se puede hacer eso. No se puede convencer a nadie de que se haga cristiano por sí, pero sí podemos decirle que haga la prueba y lo verás. Lo que pasa es que se hará realidad en la vida, específicamente cuando se tome en cuenta que Pablo está diciendo que hay una gratitud para Dios por la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús a través de algo inmerecido para cada uno de nosotros, que es su gracia. Entonces, se hará realidad si nosotros tomamos en cuenta el nombre de Jesús para arreglar los problemas. O sea, yo tendré misericordia como Cristo tuvo misericordia de mí, porque yo ya puedo entender el valor del sacrificio de Cristo que hizo por mí como si no existieran más. Entonces, Dios es algo que no podía, Dios para las personas que no han vivido una experiencia con Él, es algo que no podría lograrse por sí mismo. Lo que quiere decir que no hay méritos en ninguno de nosotros para poder llegar a tener esta bendición de tener gratitud para con Dios en donde me encuentre y en las situaciones que me encuentre. Gracias a Dios, porque a través de las dificultades es que yo soy victorioso. Si no tuviera problemas, si no tuviera dificultades, no podría reconocer la obra de Cristo, el amor de Dios hacia mí, cuando el sacrificio de Jesús que hizo por mí, lo hizo precisamente para que yo tuviera la luz de poder entender a las personas. Yo soy parte de ese cuerpo. La mano, más adelante dice que necesita de las otras partes del cuerpo, lo mismo que el ojo, los oídos, las orejas, todo tenemos la necesidad de compartir mutuamente. En el versículo 7, a cada persona Dios nos ha dado dones, recursos diversos que necesitamos en la vida. Como dice también en Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Cómo hemos recibido nosotros el regalo de Dios? Por amor. Ahora, nuestros dones o los dones con los que nosotros podemos disfrutar de la vida como cristianos, como hermanos, como familia de la fe, como parte de la iglesia de Dios, lo recibimos específicamente en esa forma de amor. Dice Pedro, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo
a través de ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. También tenemos esos soportes de cómo administrar esa gracia en Timoteo, 1 Timoteo 4:14, 1 de Corintios 2, del 4 al 10. Nos dice cómo fue y por qué fue, cómo nos entregó Dios una dotación, una ayuda, una forma como poder usar la salida correcta a las diferentes dificultades que tenemos en la vida. Es primero como nos lo enseña Pablo, o el Señor a través de Pablo, es mirando que es a Cristo, mirando que es a su cruz y a la luz de lo que refleja la cruz hacia nosotros para amar a otros y comprender sus debilidades. Nosotros no nos podemos ensañar con ninguno, especialmente lo hacemos con los más cercanos. Tomamos revancha de nuestras dificultades que hemos tenido que confrontar con nuestros más cercanos para en esos momentos sacarlo, aunque está reprimido. Pero el Señor nos enseña, nos dice a través de esta carta de cómo es que debemos resolver los problemas, mirando solamente a la luz que nos da la cruz de Cristo, y es por amor. Si yo tengo problemas, como tenemos todos, la forma como Dios nos invita a resolver esos problemas es a través de el reconocer que yo hago parte de un pueblo que ha sido escogido, ha sido apartado, redimido, comprado, sellado. Y si yo soy parte, soy consciente, lo entiendo, lo he aprendido, lo vivo, entonces yo puedo entender la dificultad de otro cuando se equivocó, seguramente no de mala fe, porque hay dificultades que no provienen de la mala fe, sino más bien muchas veces es por nuestra falta de comunión, de integridad, que vienen los problemas. Ahora, como ya hemos leído, la capacidad que Dios nos dio, el regalo que nos dice Pedro, que debemos administrar, que son los dones del Espíritu Santo, y es en beneficio de los demás. El problema es que los dones que Dios me da no son para mi beneficio, sino son para el uso de los demás. Entonces, ¿cómo hemos recibido? De misericordia, de gracia hemos recibido, nosotros también debemos dar de gracia y también con misericordia, mirando que mientras estamos todavía en esta tierra y en este cuerpo, tendremos una naturaleza que está tendiendo siempre al mal, al pecado. Estamos inclinados siempre a desobedecer la voz de Dios. Pero la palabra nos dice que como hemos recibido de Dios la gracia con misericordia, así administremos los dones que Él nos ha dado. Y una de las formas es poder ver a Cristo en las demás personas. No es fulano o fulana, es mi hermano, es mi hermana, es esa persona que es la imagen de Dios, que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta para destruir, pero la forma como resolvemos el problema, las dificultades, es siempre acudiendo a Jesús, a Jesucristo y a la luz de la cruz. En el versículo 8 dice, en relación a que el día, hasta que llegue el día de Jesucristo, y hay una forma como nosotros podemos vivir la vida hasta que llegue ese momento, teniendo en cuenta no lo que la gente pensaba en el Antiguo Testamento acerca de esa frase, el día del Señor, porque ellos entendían que el día del Señor era el día cuando vendría el Mesías, acabaría con las demás naciones y quedarían solamente ellos reinando sobre la tierra. Nosotros tenemos una interpretación diferente, porque el Señor nos lo dice. Dice que el día del Señor, cuando en el Nuevo Testamento nos habla de ese día, es en que nosotros estamos esperando como cristianos la segunda venida. De nuevo Jesús en la tierra, con todo su poder y gloria,
Pablo creía que cuando llegue el juicio, la persona que está en Cristo podría presentarse sin miedo. ¿Por qué? Porque está vestido no de sus propios méritos, sino con los méritos de Cristo y todo lo que hizo a la luz de su cruz. Entonces, hermanos, Pablo nos da la introducción de la carta a los Corintios, en donde su cuerpo o el cuerpo de la carta es el descubrir que, a pesar de que era una iglesia que estaba ubicada en Corinto, era una congregación local, era la iglesia de Dios. Y que esa iglesia de Dios, a pesar de tener toda la dotación de Dios, tenía problemas. Ahora, como individuos, nosotros también debemos tener en cuenta que no son nuestros méritos los que nos llevan a entregar el perdón y a recibir el perdón, sino también es una parte que ha venido de Dios, al igual que la fe y todo lo que Dios nos ha dotado, con lo que Dios nos ha dotado. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña en Efesios que no debemos permitir que el sol se oculte y que no tengamos resueltos nuestros problemas. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, hermano, cuando dice que no se ponga el sol, es que no debemos dejar que en nuestra vida pase un día sin arreglar los conflictos. Pero los conflictos se deben arreglar a la luz de Cristo, a la luz del amor de Cristo, a la luz de los dones que el Señor nos dio para asimismo administrarlos con las personas que tenemos dificultades. ¿Qué solución tan especial? Sin irnos a otros recursos, porque es muy difícil pensar que hay cosas que tenemos para resolver problemas diferentes a estar mirando a Cristo. Pero los resultados no son como los que podemos ver si ponemos en práctica la enseñanza del Señor cuando nos aconseja que llevemos todo a Jesús. Entonces, hermanos, no estamos diciendo en este día que debemos evitar el meternos en problemas. Muchas veces nos pasan circunstancias, situaciones que no las podemos evitar por parte nuestra o contra nuestra, o en contra nuestra de las dificultades y los problemas. Pero cuando han llegado a nuestras vidas, la fórmula no es la que veníamos trayendo de nuestras costumbres de familia o de la sociedad, sino seguir el consejo que nos da el Señor a través de estos primeros versículos de la primera carta a los Corintios. Cuando el apóstol Pablo se enteró de las dificultades en la iglesia, él inicialmente tuvo una forma como colocar en la presencia de Dios ese ministerio de reconciliación, esa forma como aconsejar. Y nosotros no podemos salirnos de ese marco si hacemos parte de la iglesia de Dios. Específicamente quiero pedir a mis hermanos en este día y a las personas que están viendo esta oportunidad, esta enseñanza, es que no olvidemos que la fórmula que Dios nos ofrece es mirar a la luz de Cristo y a la luz de la cruz de Cristo, porque allá es donde se resolvieron las dificultades y los problemas de nuestras relaciones. Entonces, hermanos, vamos a dar paso en este día a un tiempo de intercesión como familia, porque en el primer lugar, la primera iglesia en la que debemos intervenir es la iglesia de nuestra familia. Entonces, yo sé que cada uno de nosotros en este tiempo hemos tenido dificultades, problemas, inconvenientes, pero llevémoslo a la cruz, el problema que sea, al nombre de Jesús, porque en la palabra de Dios, el nombre de Jesús nos dice que en Él hay salvación, en Él hay el problema resuelto, o en Él están resueltos los problemas. No nos dice que
los problemas se acaban, al contrario, tenemos muchos problemas, pero en medio de las dificultades y los problemas y las diferencias está nuestro Señor Jesús, diciéndonos que somos la iglesia de Dios, que debemos tener testimonio para los que nos ven, los vecinos, los amigos. En este tiempo necesitamos tener esa comunión como familia. Señor Dios, Todopoderoso y Eterno, sabemos que no somos ajenos a la realidad de nuestra sociedad, que hay motivos que nos llevan a la separación, que nos llevan al rencor, al odio. Pero si pudiéramos entender que todas las dificultades que tenemos que soportar cada día, tenemos que tomar decisiones cómo arreglarlas. Y de la forma como tú nos enseñas hoy es a través de Jesús y a través de la luz que nos da el sacrificio de la cruz. Por eso es seguro que al experimentar esta verdad se hace evidente el fruto del Espíritu Santo en nosotros y la libertad, el perdón de las faltas y de los pecados que otros han podido cometer en contra nuestra. Señor, oramos por los miembros de los hogares y de las familias y oramos, Señor, para que podamos entender que hemos sido separados para ti, apartados para ti, elegidos para ti, y que somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y la iglesia no hace parte, no es solamente la iglesia local, sino es la iglesia universal, la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios debe ser santos, limpios, puros, sin manchas, porque estamos esperando la segunda venida y es nuestra necesidad de permanecernos en esa comunión. Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque veremos a nuestro Dios.